va a ser para la academia dar una mirada académica al proceso de integración y alianza del Pacífico, que es el nombre de esta charla y es también el leitmotiv de la edición 106 de la Revista Mexicana de Política Exterior, que gracias a nuestro invitado desde el extranjero el día de hoy tenemos la primicia acá con el embajador Reyes Mata en Chile de tener en nuestras manos este trabajo editorial que, como señala, aborda la Alianza del Pacífico, un nuevo paradigma de integración en América Latina y el Caribe. Tenemos el gusto de tener hoy al profesor Juan Pablo Prado de la Universidad Autónoma de Puebla y al embajador Carlos Portales y Fuentes, a quien todos conocemos muy bien. Y el embajador Fernando Reyes Mata será el moderador de esta sección, de nuevo en torno a integración y alianza del Pacífico. Doy la bienvenida a los distinguidos embajadores, directores, colegas de Cancillería que nos acompañan, a nuestra colega de la Embajada de México, muy bienvenida. Y de nuevo, sin más detalle, tengo el gusto de dejar con la palabra a Fernando Reyes Mata. Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad que yo quisiera rescatar en primer lugar que el hecho de tener la Revista Mexicana de Política Exterior en su último número con nosotros, también es un hecho que marca lo que significa la interacción entre las revistas dedicadas a pensar precisamente los fenómenos contemporáneos, diplomáticos y de las relaciones internacionales. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo similar y es por eso que en presencia de todos les entrego nuestro último ejemplar de diplomacia, el cual constituye también un tratamiento a los temas contemporáneos y desde ya sabemos que hay un intercambio de hace años, pero todavía mucho más vigente en el último tiempo, en relación con las vinculaciones de la Revista Mexicana de Política Exterior y nuestra revista diplomática. Muchas gracias, embajador. Así que eso para comenzar a marcar el punto de que esta es una sesión en que también estamos rescatando la trascendencia de que las revistas dedicadas al ámbito de política exterior y especialmente aquellas que provienen de las instituciones ligadas a los ministerios de Relaciones Exteriores tengan un diálogo, tengan un intercambio, tengan una vinculación sobre los tratamientos de aquellos temas que están directamente relacionados con el futuro de América Latina. Tengo el honor de presentar al profesor Juan Pablo Prado, quien es doctor en Relaciones Internacionales y Unión Europea y maestro en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Relaciones Internacionales de la querida Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, donde en la actualidad ejerce la licenciatura de Relaciones Internacionales. En ese marco nos ha parecido muy importante conocer de la tarea específica que a ustedes tocó cumplir al ser el padre, diríamos, de este número de la Revista Mexicana de Política Exterior, en este caso ligada a la Alianza del Pacífico, un nuevo paradigma de integración en América Latina y el Caribe. Digamos, para ser franco, que la revista no ha llegado todavía oficialmente, pero está ya en nuestra biblioteca, de tal modo que los ejemplares están desde hoy disponibles para quienes quieran consultar. También quiero remarcar que no es menor el que entre los artículos que aquí se escriben hay uno de nuestro embajador en China, Jorge Jaime, que señala sigla nueva, bueno, el título es un tanto singular como el propio del estilo de Jorge, sigla nueva en sopa de letras, raíces y ramificaciones de la Alianza del Pacífico. Y también escribe Andrés Rebolledo, nuestro director general de Relaciones Económicas Internacionales, que enmarca el alcance del acuerdo marco y el protocolo adicional de la Alianza del Pacífico, la visión desde Chile, protocolo que recientemente ha entrado en vigencia. Y pues sin más, le ofrezco la palabra para que usted nos haga la presentación, a la cual después seguirán los comentarios del embajador Carlos Portales. Bien, pues, muchas gracias, embajador Fernando Reyes Mata, por la deferencia por parte de la Cancillería y en particular de la Academia Diplomática por recibirme, por
ser receptiva respecto a este producto académico que analiza de forma, me parece, integral a este novedoso, nuevo, dinámico mecanismo de integración y cooperación en América Latina, como es la Alianza del Pacífico. Agradezco de forma muy especial, personal, pues la oportunidad que se me vino de estar aquí. Siempre quise estar en Chile, es mi primera ocasión en este país. Desde pequeño tuve presente a Chile, puesto que, por ejemplo, mi padre médico tenía como uno de sus más importantes y cercanos amigos a un médico chileno que llegó a nuestro país en la época difícil, complicada, y a mí siempre me parecía muy atractivo, muy interesante, apasionante escuchar la historia que me relataba mi papá respecto a él, que bueno, pues fue recibido en México, en mi país, como muchos otros chilenos. Renato murió en México, nunca más volvió a Chile, y pues desde pequeño me impresionó la historia y lo que sucedió en aquellos años en este país. Y desde entonces estuve a Chile muy cerca, por mis mejores profesores en la universidad fueron chilenos, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, realmente, embajador, le agradezco mucho la receptividad. Mira, vamos a hacer una cosa. Bueno, pues, como hay una presentación con PowerPoint, vamos a bajar, embajador y yo, para mirar y luego volvemos a... Muy bien. Tengo varias diapositivas, no las voy a explicar todas, las voy a dejar de hecho, por supuesto, la presentación aquí. Y voy a hacer referencia a mi visión, con sustento académico, sobre lo que es la Alianza del Pacífico. Quiero señalar que la revista analiza la Alianza del Pacífico, pero de ninguna manera pretende, digamos, sobreposicionarla en los escenarios con el tablero de los múltiples procesos de integración, ni mucho menos. La revista, honrando al perfil editorial de esta publicación, pues pretende analizar de manera integral, con sustento académico, rigor teórico, y de forma crítica también, por supuesto, los distintos objetos de estudio que se incluyen en sus diversos números, y en este caso la Alianza del Pacífico, y este es el número 106 de la revista mexicana de política exterior, pues no es la excepción de ninguna manera. Entonces, voy a hacer una síntesis, digamos, de los puntos centrales respecto a mi reflexión sobre la Alianza del Pacífico. Voy a hablar en términos también generales sobre el contenido de la revista, para invitarlos simplemente a que la lean, que la analicen en su momento, y bueno, para después dejar la palabra al embajador Carlos Portales, a quien también le agradezco mucho sus comentarios. Bueno, pues en efecto, si pasamos a la siguiente, como ustedes saben, la Alianza del Pacífico se crea en 2011, recientemente cumplió 5 años, y de hecho se presentó por primera vez este número de la revista exactamente el día 28 de abril, 5º aniversario de la Alianza del Pacífico. En términos generales, y si consideramos a la Alianza del Pacífico como una entidad efectivamente cohesionada y homogénea, cosa que no lo es, ¿no? Pues sí, seríamos la octava potencia exportadora a escala mundial, y sin duda pues consiste la alianza en el mecanismo de integración y de cooperación más nuevo y más dinámico, más reciente en el escenario latinoamericano. Ciertamente la Alianza del Pacífico es un efecto de una estrategia y convergencia de política exterior por parte de los 4 países. Es una iniciativa pragmática, sin duda, y voy a abordar eso un poco después, que abraza y aborda y promueve la ideología económica liberal. Es un mecanismo, sí, de integración económico con base en una perspectiva de la economía abierta. Promueve el libre movimiento de bienes, servicios y personas. ¿Y qué pretende? Pues pretende muchas cosas. En primer lugar, me parece que busca darle visibilidad en lo individual y en lo colectivo a los 4 países miembros. Busca de alguna forma acrecentar la influencia de los mismos, lo mismo, de manera individual y en colectivo en América Latina y otras latitudes del planeta.
intenta generar interés en otros países y actores internacionales, intenta, digamos, promover mayor competencia respecto a los distintos mecanismos de integración en la región, genera críticas también, por supuesto, desde dentro, pero sobre todo en algunos otros países latinoamericanos, genera dudas, dado a su juventud, ya que pues ciertamente se desconoce a fondo sus propósitos y sobre todo su estado actual, genera expectativas, porque como ustedes saben, la Alianza del Pacífico, a la Alianza se le ha conferido una enorme visibilidad y publicidad, por tanto genera expectativas, que eso parte de lo que analizo desde la perspectiva teórica incluso. Intenta generar influencia en su entorno inmediato y más allá de la región latinoamericana, cosa que en cierta medida sí está consiguiendo, ya lo vamos a explicar. Y bueno, intenta reconfigurar el espacio latinoamericano en términos de procesos de integración. Y finalmente, sí, me parece que es un instrumento de poder suave de las relaciones internacionales y de los 4 países. Aquí está. Ah, muy bien, ahí está. Perfecto, yo manejo esto. Muy bien, mi hipótesis central es que la Alianza del Pacífico sí está consiguiendo influenciar lo que yo llamo la interacción, sinergia y competencia, según cada caso, entre los distintos mecanismos regionales y subregionales latinoamericanos. Ciertamente hay competencia en términos de mejor posicionamiento, visibilidad, capacidad de acción y de influencia entre los distintos procesos de integración. La Alianza del Pacífico, ya lo señalé, genera interés y críticas, dudas, desconocimiento, incluso algunos mitos sobre qué es y qué no es la Alianza del Pacífico. ¿Y en qué contexto se crea la alianza? Bueno, en un contexto bastante interesante y lógico, es decir, la coyuntura interna e internacional se prestó para que en 2011 naciera esta iniciativa. En términos generales, si no me da tiempo de ahondar en ello, pues en un decaimiento de distintos procesos, mecanismos y organismos de cooperación e integración en América Latina, en las Américas, en América Latina, como la OEA, el Mercosur y su impasse nacimientos. Hoy en día, y sabemos que el Mercosur está pasando por problemas internos de cohesión de la comunidad andina, la ALBA, la Secretaría General Iberoamericana, el Grupo de Río, el Proyecto Mesoamericano. Bueno, pues todos estos mecanismos o organismos de integración, en términos generales, se encontraban en un impasse. Me parece que la situación continúa latente, mientras que por otro lado la UNASUR, la CELAC, tenían, digamos, en buena medida un auge junto con Asia en su conjunto, que, digamos, registra desde años atrás un auge sin precedentes. Digamos que este es el contexto general en que ve el nacimiento de la Alianza del Pacífico y que en buena medida explican su justificación. Bueno, pues en 2011, por tanto, se lanza esta propuesta, insisto, como una acción convergente de política exterior con propósitos económicos y políticos. Y bueno, propósitos internos, básicamente un mensaje a los nacionales de los 4 países en términos de que estos 4 países se alían con países afines, cercanos, amigos, hermanos. Desde la perspectiva mexicana, el señalamiento fue muy claro. México vuelve a América Latina a través de una estrategia novedosa, renovada, ciertamente eso para, digamos, satisfacer necesidades, expectativas nacionales de determinados sectores de la población en términos de criticar el acercamiento tan íntimo de México con Norteamérica, desplazando en un sitio bastante secundario América Latina y el Caribe. Y bueno, se pretende con esto actuar en bloque, conseguir incluso liderazgo según Trujillo y ampliar horizontes en términos de relacionamiento externo, sobre todo hacia el Asia-Pacífico, cosa, y me adelanto, que en realidad la Alianza del Pacífico en términos generales y concretos al día de hoy
no está consiguiendo. Los vínculos externos de la Alianza del Pacífico continúan muy arraigados en referentes del norte y occidentales, y en un segundo plano, efectivamente, hacia el Asia-Pacífico. Eso es uno de los temas interesantes y grandes retos que tiene frente a la Alianza del Pacífico. Bueno, pues aquí tenemos la fotografía de una de las primeras fotografías de lanzamiento de la Alianza, y tiene la misma como propósito principal promover un área de integración profunda mediante un proceso de articulación política, económica y de cooperación e integración en América Latina. La Alianza pretende ser un referente que incentive la integración profunda entre los países miembros. Bueno, para ello tiene una serie de iniciativas y de sustento jurídico. No voy a abordar eso en este momento, que intentan dotarle de certeza jurídica a las instituciones que la conforman. Bueno, en términos generales, se dice desde fuera que la alianza es una convergencia de normas previas. Recordemos que la clave de la Alianza del Pacífico es, en efecto, su sustentación en términos de que previamente los países miembros ya contaban con tratados de libre comercio entre sí desde la perspectiva bilateral. Y la Alianza del Pacífico intenta estimular, mejorar, homologar esos acuerdos previamente signados, acuerdos de libre comercio. Sin embargo, y eso es verdad, la Alianza del Pacífico es mucho más, o pretende ser mucho más que simple libre comercio entre sus participantes, como vamos a ver enseguida. Bueno, aquí un mapa de la Alianza del Pacífico. Antes que eso, por recordar que la Alianza del Pacífico sería, sí, la sexta economía del mundo, si realmente estuviese cohesionada, la octava potencia exportadora, concentra 34% del PIB en la región. Sus exportaciones, las exportaciones de los 4 miembros de la Alianza son equiparables a casi el 50, más o menos el 50% de las exportaciones totales de América Latina y el Caribe. Ese es un dato duro interesante, pero que sí me parece muy importante contrastar con respecto al comercio entre los miembros de la Alianza del Pacífico, el cual, a esa parte. Pero sí me gusta, digamos, contrastar las cifras, digamos, de la suma de sus agregados, como si la alianza fuese una sola entidad, etcétera, con respecto a datos duros en términos comerciales entre los 4 países miembros. Bueno, ahora sí les comparto esta imagen de los países miembros y los observadores. Esta siguiente imagen incluye los nuevos o desbalancear, digamos, los distintos mecanismos y procesos de cooperación y de integración en América Latina. Es decir, la Alianza del Pacífico sí está consiguiendo influir a ciertos países para, digamos, que los mismos se encuentren su sitio en el marco de los diversos procesos de integración. El acercamiento de Argentina, y sobre todo en la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, celebrada hace un par de semanas aquí en Chile, pues es un ejemplo bastante representativo en términos de que sí, la Alianza está logrando, digamos, atraer a ciertos países importantes en la región, y por otro lado consigue que, por ejemplo, en el caso argentino, que la actual presidenta consiga mostrarse a través de un ejercicio de política exterior con una tendencia política ideológica distinta respecto a su predecesora. En pocas palabras, la Alianza del Pacífico sí está consiguiendo estimular e influenciar política exterior de terceros países, con lo que eso conlleva. Bueno, otra discusión es si esto es, digamos, permanente o sostenible. Pues la respuesta está justamente, pues depende del perfil político y ideológico de cada país observado, ¿no? Bueno, se dice que entonces que la Alianza del Pacífico es
el acuerdo de integración más ambicioso y promisorio de las Américas, Larraín, chileno. Según el presidente Santos, y al estilo colombiano, la Alianza del Pacífico es la niña bonita de América Latina. El Wall Street Journal señala que existen dos Américas Latinas, tras la mera existencia de la Alianza del Pacífico, y divide América Latina en la perteneciente a, o liderada por la Alianza del Pacífico, y la otra, pues la del Atlántico, liderada por Brasil, ¿no? Bueno, digamos que estas son algunas observaciones u opiniones que se generan tras la existencia de la alianza. Tenemos otras voces, por supuesto, en el sentido de que la alianza es una conspiración de Estados Unidos para dividir a la UNASUR, del presidente Evo Morales. María Regina Suárez, una académica brasileña muy importante, creo que le ha dado clase al 80% de los miembros del Servicio Exterior brasileño en Itamaraty, señala que los países de la Alianza del Pacífico solo miran al comercio exterior, más no a su integración económica. Y me llama la atención que por primera vez he escuchado a los académicos brasileños hablar más de un tema distinto a Brasil, ¿no? Y ese es la Alianza del Pacífico, en foros, en congresos, en discusiones, incluso a título personal. Finalmente, en Brasil se habla más, o además de Brasil en sí mismo y de su política exterior, sobre la Alianza del Pacífico, y eso creo que ya es significativo. Bueno, otros analistas como Sarmiento señalan que la alianza es como un mero tratado de libre comercio para hacer productos más baratos. Bueno, son opiniones que son interesantes, que digamos sirven para mostrar cómo la Alianza del Pacífico sí, en distintos foros y escenarios, se posiciona como un referente de las relaciones internacionales, de política exterior, etc. Bueno, me parece bien importante hacer referencia, al menos por un par de minutos, sobre el andamiaje institucional de la Alianza del Pacífico. Como ustedes saben, en el seno de la Alianza las decisiones se toman por unanimidad, no en instancias neutrales, superiores, ni mucho menos supranacionales, que, digamos, conduzcan los designios, las acciones de la Alianza del Pacífico. No hay temas, digamos, complejos o duros, porque como se tiene que tomar por unanimidad, pues es un mecanismo de integración bastante pragmático en lo temático y por ende en términos de su andamiaje institucional. Eso en buena medida porque se tiene muy claro, al menos hasta ahora, que la Alianza del Pacífico no es un mecanismo de concertación política, sino un mecanismo de colaboración y de integración del orden más, digamos, pragmático, no revisionista respecto a los procesos de gobernanza global o regional, más sí promotor de lo que se llama, al menos en mi país así se le llama mucho, es un mecanismo que promueve o que tiene por mandato generar entregables muy concretos en términos económicos, de cooperación y de integración con otros. Es decir, poca política y más entregables en términos de resultados del orden pragmático. Este es un esquema del andamiaje institucional de la Alianza del Pacífico, y en términos, digamos, y con rigor un poco más económicos, pues la institucionalidad de la alianza coincide con los modelos de integración ligeros, en donde digamos que sin la atribución, y voy a citar, este andamiaje se caracteriza en que no cuenta con o carece de atribución de competencias soberanas a órganos comunes, estilo la Unión Europea, con la capacidad de generar derecho de la integración de carácter imperativo. Bueno, pues esto podría o puede, ya quizás lo podamos abordar después, generar debilitamiento de la cohesión interna de sus estados miembros, afectando por ende la profundización de la misma, sobre todo en determinados contextos históricos o cuando alguna de sus partes o dos de sus partes, digamos, tengan cierto desencuentro, pues el que se carezca de un andamiaje
por un lado jurídico institucional, digamos, más fuerte, podría impedir una mayor cohesión entre sus países miembros. Es decir, el particular andamiaje institucional de la Alianza del Pacífico, insisto, de carácter ligero y pragmático, por un lado, sí, es la fortaleza de este mecanismo de integración, porque facilita las cosas y se consiguen entregables de manera más o menos sencilla y dinámica, pero por otro lado la debilidad reside en que digamos que se carece de estrategias de mayor vinculación y cohesión formal entre los países miembros, sobre todo frente a eventuales desencuentros entre algunas de sus partes. Bueno, pues como ya señalé, la Alianza del Pacífico es objeto de una alta visibilidad como una estrategia política, diplomática, por parte de los países miembros. Parece ser que no hay importantes críticas dentro de los propios países respecto a la Alianza del Pacífico. Es uno de los temas que quizás vale la pena abordar. Ha logrado permanecer a pesar de los cambios presidenciales en Perú, México y Chile, hay que esperar ahora en Colombia. Y ciertamente todo indica que le resta preeminencia a Brasil, en particular, al Mercosur, como en Andina, al ALBA, y bueno, pues como ya señalamos, la Alianza del Pacífico va más allá del libre comercio, y aquí algunos ejemplos. Sobre comercio quiero señalar, digamos, dos puntos centrales. Uno, que el comercio el comercio es el principal, más no exclusivo, ámbito de la Alianza del Pacífico. Ya lo sabemos. Bueno, concretamente respecto al comercio, como lo señalo en mi artículo, el comercio exterior entre los miembros de la Alianza del Pacífico es reducido o poco significativo. Es del orden del 3%, muy poco. Aquí tenemos un área enorme de oportunidad en términos de ahorrar precisamente el contenido y el propósito principal de la Alianza del Pacífico, promover integración entre los cuatro, sobre todo a través del comercio. Pues el hecho de que el comercio solo sea del 3%, comercio entre los miembros de la Alianza del Pacífico, muestra pues el enorme reto que enfrentamos. Ahora, la buena noticia es que el comercio sí ha aumentado del 2011 al 2014. El comercio entre los cuatro miembros de la Alianza aumentó en 20%, incluso sin que el acuerdo marco hubiese entrado en vigor. Y el acuerdo, digamos, que facilita el libre comercio, que entró en vigor hace unos 15 meses, eso significa que se espera que el comercio entre los miembros de la Alianza continúe aumentando, porque ya lo hizo en 20% en el año 2014. Es una buena noticia. Pero bueno, todavía existe un largo trecho por recorrer en ese sentido. Por ejemplo, para México, bueno, aquí esta es una gráfica que me parece bastante interesante respecto a exportaciones e importaciones de los miembros de la Alianza del Pacífico. Pasó de 16.000 en 2010 a 19.000 en 2014, aumento, 20%, muy bien. Pero si lo comparamos con el comercio de los cuatro con América Latina y el Caribe, pues siguen estando muy por debajo, es natural y es obvio. Y si lo comparamos con el comercio exterior de los miembros de la Alianza respecto al total mundial, pues es, insisto, del orden del 3%. Pero bueno, la cifra no es estática y le vamos a dar continuidad al análisis de el muy probable aumento e incremento de estos datos. Esa es otra gráfica que lo encuentran en la publicación para analizar en términos comerciales en dónde está la Alianza del Pacífico y cómo evoluciona. Y bueno, desde la perspectiva mexicana, esto es importante. Bueno, decir que el 96.53% del comercio exterior de los miembros de la Alianza, ¿cierto? Lo cual pues es natural si se comprende el estrecho vínculo comercial de los cuatro miembros con otros referentes en el exterior, en donde Estados Unidos, el 98.5% de su comercio exterior es con países no alianza al Pacífico,
México es el país más desvinculado de sus otros tres socios de la alianza respecto al resto. Entonces ahí mi país tiene también un reto enorme en términos de efectivamente vincularse en términos comerciales y económicos con sus países socios de la alianza. Romper inercias, bueno, para eso son los nuevos mecanismos de integración y pues confiemos en que haya avances en ese sentido. Esto es lo que le significa a México la alianza en términos comerciales. Muy poco. Bueno. Pero bueno, la Alianza del Pacífico es mucho más que resaltar de forma muy veloz, porque no quiero abusar del tiempo ni mucho menos, de otros ejercicios de cooperación y que sí están consiguiendo incrementar de manera importante los lazos y la integración entre los países y nacionales de la Alianza del Pacífico. El programa de vacaciones y de trabajo es una iniciativa novedosa que permite a jóvenes hacer estancias de hasta 6 meses en los países miembros e incluso se les permite trabajar, ¿no? Se van de vacaciones, un chileno puede ir de vacaciones a Colombia, se le termina el dinero y tiene permiso de trabajar para mantener su estancia en ese país, con cualquiera de los otros 3, y de esa forma involucrarse, conocerse, inmiscuirse de manera mucho más permanente en la vida cultural, etcétera, en el país receptor. Me parece una estrategia muy, muy interesante. Bueno, se espera que este año se otorguen 1.200 visas de este tipo, 300 por país. Ahora, si lo analizamos, 300 visas por país en términos proporcionales es bastante reducido, ¿no? Me parece que es un buen inicio. La plataforma de movilidad académica y estudiantil me parece que es el ejercicio más interesante, de mayor alcance, más motivante, más tangible de cooperación educativa a favor de la integración profunda entre los habitantes de la Alianza del Pacífico. Cada país, cada año, otorga 100 becas a los países socios. Cada año cada país ofrece 100 becas a sus socios. 75 de pregrado y 25 de posgrado. Al menos a diciembre pasado se han beneficiado 1.040 personas de estos intercambios. Esto es novedoso, esto es muy importante, genera vínculos en todos los sentidos entre los jóvenes participantes. Me parece, en lo personal, que esta plataforma de movilidad es el mejor esquema de integración profunda para las nuevas generaciones y que van a ser pues, los líderes en los países miembros. Bueno, esta es una gráfica de cómo van las cifras a este respecto. Bueno, también tenemos un catálogo de acciones de cooperación internacional, cooperación sur-sur, que son pocas, por un lado. Muchas de ellas son todavía a día de hoy iniciativas, algunas acciones muy puntuales que no consiguen el estatus formalmente hablando de proyecto de cooperación internacional, sino sobre todo de actividades. Pero bueno, estas acciones como la alianza misma se encuentran en ciernes y se espera que estas iniciativas de cooperación técnica, científica, cultural y deportiva cuenten con mayor respaldo y arraigo en los 4 países. Para que esto ocurra, deberá ocurrir una condición muy importante, que funcione el fondo de cooperación entre los 4 países, que cuando exista realmente tendrá una bolsa de $1 millón. La aportación es de $250,000 por país. Tengo entendido que el fondo y el acuerdo que le da vida no está en vigor por un problema jurídico, sea más político que jurídico, en Colombia, que no ha ratificado, su Corte Constitucional no ha ratificado,
y por ende no ha entrado el acuerdo que debe dar vida al fondo de cooperación, y este fondo pues va a permitir hacer muchos más, va a permitir la generación e instrumentación de una cartera más amplia de proyectos y de iniciativas. Bueno, este otro cuadro también es importante. Me parece que por primera vez, al menos desde la perspectiva mexicana, se comparten embajadas en otras latitudes, y esto es novedoso. Digo, abrir una oficina tan íntima para un país en términos nacionales, que provee mucho su soberanía. Por ejemplo, México en Singapur, compartimos embajada ahora con Colombia, pues es una novedad, ¿no? Es una novedad, y aquí ustedes que son diplomáticos y se preparan para ello, pues saben de qué estoy hablando. Bueno, pues para ir terminando, ¿no? Señalar que sí, la Alianza del Pacífico registra importantes avances en términos de integración y de cooperación. Aumentó ciertamente el comercio, como ya lo señalé, en 20%. El turismo y el intercambio, digamos, migratorio entre los países miembros también ha aumentado del orden del 35%. Hay enormes retos. Ayer que llegué a Chile tuve que pagar $25 de impuesto, porque es una medida, digamos, concurrente respecto a lo que México también le pide a los chilenos cuando visitan mi país. Entonces, todavía hay varios aspectos que se tienen que trabajar, que matizar para conseguir, y con esto termino, ¿no?, lo más importante, que la Alianza del Pacífico cumpla con sus propósitos, sus objetivos, en el acuerdo marco y en otros estatutos, en las cumbres presidenciales, y sobre todo con las expectativas, las altas expectativas generadas en términos de efectivamente generar y promover, crear, incentivar un mecanismo de integración profunda entre los cuatro miembros. ¿A qué se refieren los países con integración profunda? No queda tan claro, y es uno de los múltiples aspectos que se analizan en este número de la revista. Este número me parece que es valioso. Analizamos de manera integral lo que es la Alianza del Pacífico a través de plumas de miembros del Servicio Exterior de los cuatro países, pero también de parte de analistas del orden académico de los cuatro países, y también de otros académicos que no están adscritos a la alianza, como por ejemplo de parte de Ecuador, de parte de España, donde nos comparten su visión desde fuera respecto a la Alianza del Pacífico en términos de sus logros, sus contribuciones y sus enormes retos. Bueno, pues yo de nueva cuenta les agradezco a las autoridades, al embajador Fernando. Unas preguntas ya, y esperamos que los comentarios tengan cierta luz al respecto, pero aquello como ¿qué quieren decir sobre integración profunda? Los fundadores de la alianza no es un tema menor, puesto que la profundidad no pareciera notarse todavía, de tal modo que ahí hay un tema latente interesante de ver, y hasta dónde sobre todo las perspectivas de esa profundización están realmente planteadas. Y también reconocer sí que es cierto que es un proyecto que todavía no es calificable de paradigma porque está recién en marcha, pero que al mismo tiempo es muy interesante la cantidad de intereses que están. De tal modo que ahí hay otra pregunta de por qué en este caso hay tan alto interés por este proyecto que aún está a media marcha o en marcha recién emergente. Y sin embargo se constata la inquietud por saber cuánto llegará y a dónde llegará. Eso como para colocar un marco. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al embajador Fernando Reyes por esta invitación. Y en primer lugar quisiera felicitar al profesor Juan Pablo Prado Galande por su presentación y por el trabajo que nos viene a entregar esta tarde. Creo que la revista mexicana de política exterior refleja la mejor tradición del Instituto Matías Romero, que pude
crecer y ahora por nuestra nueva flamante directora Natalia Santanamagia, quien ha tenido agrado participar en algunos seminarios con ella. La preocupación intelectual de la Academia Mexicana, del Instituto Matías Romero conocida, y la producción de esta revista solo viene a confirmar esta visión que tenemos en América Latina y más allá sobre el instituto y sobre la actividad intelectual que funciona alrededor de él. No he conseguido leer completa la revista, pero sí he obtenido este fin de semana alguna posibilidad de ir sobre varios de las piezas que lo constituyen, y creo en primer lugar decir que es muy interesante, verdaderamente interesante la combinación que el coordinador hace de presentaciones de funcionarios, altos funcionarios de los distintos gobiernos de los países de la Alianza, de otras visiones fuera de la Alianza, y en definitiva es un trabajo muy completo que contiene muy buen recuento de lo que ha sido el desarrollo y de los compromisos de la Alianza y de muchas de las tareas que ya están en ejecución. Yo creo en primer lugar, y voy a tomar de algunas de las presentaciones algunos elementos que creo que son centrales. El subsecretario Ildefonso Guajardo de la Secretaría de Comercio Exterior Mexicano habla de que estas son las economías más estables, con mayor potencial comercial, con mayor vocación de libre mercado y con una perspectiva más pragmática en la que se han unido en esta iniciativa de la Alianza. Y señala, a mi juicio, un elemento muy importante y que tiene que ver con los propósitos, y con estos propósitos de integración profunda que se habla acá. Y nos habla de la complementariedad entre las economías y de lo que llama una proveeduría regional, es decir, empresas que producen bienes que se comercian con otros bienes, con otros países de la Alianza para producir productos finales. Y nos señala incluso que hay 5 áreas en que se estaría trabajando en esta dirección: autopartes, productos químicos, eléctricos, cosméticos, insumos para el calzado. Es decir, no solo estamos hablando de reglas de libre comercio, sino de una intención más acotada de aprovechar esas reglas que no son solo las que los países tienen entre sí, que están muy bien descritas en la presentación, sino que son también los acuerdos comerciales con los grandes mercados que tienen casi todos los países de la Alianza. Porque aparte de estos acuerdos bilaterales, lo que hay detrás es: todos son países con acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, todos tienen algún tipo de acuerdo económico con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio, y por lo menos 2 de ellos tienen acuerdos con China y con muchos otros países del Asia-Pacífico. Y de estos 4 países, 3 son miembros de APEC y 3 son negociadores y potenciales fundadores del Tratado TPP, el Tratado Transpacífico de Libre Comercio. Es decir, además de que el libre comercio constituye un elemento jurídico, por lo menos, que puede ser desarrollado en las relaciones entre estos 4 países, estamos frente a países que están abiertos al comercio internacional y que disponen de reglas relativamente similares en relación a estos macromercados. Creo que esto es un elemento muy importante y que se vincula directamente con otros de los temas que hemos comentado en la tarde. El tema primero es por qué la Alianza tiene tal atracción y lleva a tener a 49 observadores. Bueno, no son observadores casuales, no es solo la novedad de la Alianza del Pacífico, es que hay en la mayor parte, o en buena parte de esos observadores, ya acuerdos con los 4 miembros de la
alianza y por lo tanto se trata de que si hay un mayor dinamismo en esas economías entre sí, pueden también producirse efectos en esos acuerdos con los otros países. Y en este sentido, yo quiero entrar en un tema que es más polémico, pero creo que normalmente se soslaya, pero es recordar que estos países fueron todos proponentes de la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, junto con Estados Unidos y junto con varios otros países que en el curso de los años cambiaron su posición y pasaron a ser reticentes o francamente opositores al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Entonces, no se trata, como dice algún mandatario de América del Sur, de que se trata de un objetivo de romper algo, sino que se trata de continuar con un objetivo que estos países ya se habían planteado y que habían sido aprobados en cada uno de ellos. Hay que recordar la compleja discusión en México del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos. Hay que recordar que eso se resolvió, hay que recordar que eso fue aceptado por gobiernos de distintas tendencias y que ha incidido en el desarrollo económico de México desde hace 25 años. Hay que acordarse que en Chile se negoció un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento o con muy pocos votos, no sé si mi récord es claro, por más del 90%, y por lo tanto también hay una decisión aprobada por las autoridades democráticas. En Perú lo mismo y en Colombia lo mismo. Es decir, estamos frente a países que tienen una convergencia de visión de institución internacional mucho mayor que la de tener acuerdos entre sí, y que eso es, a mi juicio, el elemento fundante básico de la alianza y que es lo que le da esa proyección y le ha dado ese grado de atracción. Ahora bien, si esta alianza es capaz de utilizar esos marcos y desarrollar este objetivo de proveedurías regionales, es decir, de tener una efectiva creación de cadenas productivas, estaríamos entrando a, por lo menos, a plantearnos la resolución de un tema que ha sido muy conversado aquí en CEPAL, en muchas partes, se habla mucho pero se hace poco, se habla mucho pero nadie da soluciones prácticas, que es cómo entrar a esas cadenas de valor si la producción va a ser una producción globalizada. En ese sentido, yo creo que sin tampoco tener aquí una visión absolutamente rosa, hay por lo menos el primer intento de avanzar en esa dirección. Después yo diría, y tomaría del artículo de Jorge Heine sobre Sigla Nueva en Sopa de Letras, esta visión que comparte la alianza sobre la inserción en la economía mundial dedicado a la Asia. Es cierto que eso puede ser menos fuerte en México en términos de comercio exterior, pero lo es cada vez más fuerte en Perú y en Chile, y de alguna manera también afecta a México por el nivel de competencia que la producción asiática tiene con la producción industrial mexicana. Es decir, si bien no son las mismas situaciones, para todos los países la realidad del desarrollo asiático y la relación con el Asia es un elemento central. Y estos países están involucrados en los más cercanos tipos de relación que hay entre América Latina y Asia, que es a través de los países que participan en la APEC y en el Tratado de Libre Comercio del Asia-Pacífico, perdón, en el Trans-Pacific, la Asociación Trans-Pacific Partnership. Bueno, yo creo que ese es un segundo elemento, que también es un elemento de futuro, porque obviamente las predicciones de que
el Asia va a ser cada vez más central en la distribución de poder económico internacional está ahí, que los países con mayor crecimiento son la China y la India, y que los países del sudeste asiático y del este asiático también, por lo menos Corea, son países de gran crecimiento, en fin, son todos temas que hacen de que esta visión del Pacífico sea un elemento importante. Yo diría también, esto también lo recoge el artículo del embajador colombiano Andelfo García, que da una gran importancia a la relación con ASEAN. Relación que ha empezado en forma muy preliminar entre la Alianza y ASEAN, que evidentemente, si uno va a cómo funcionan estas instituciones, cuenta con un proceso más largo en ASEAN, dado sus principios de consenso y largos procesos de construcción de esos consensos, pero que indudablemente también refleja y deberían reflejar una prioridad de la Alianza del Pacífico en sus tareas de relaciones futuras, dado que se trata más similar al de los países de la Alianza. Después creo que también lo que nos precedió nuestro director económico, pero también en otros como el de Socorro Flores y Eduardo Martinetti, son algunos logros que la Alianza ya ha conseguido en términos de reformas que ya se mencionaron sobre libertad y libertad. Es decir, este protocolo de armonización ha sido una armonización por arriba y no por abajo. Y eso es muy importante porque entonces con temas como compras gubernamentales, como servicios financieros, como etcétera, varios de esos temas han sido incorporados hoy día al acervo de la Alianza del Pacífico. Antes no estaban en algunos de los bilaterales esos temas contemplados. De manera que hoy el estándar de Alianza del Pacífico, cuando esté ratificado el protocolo adicional, va a ser el artículo de Eduardo Martinetti, también del viceministro del Perú, también nos recuerda dos elementos. Otro es la visión que hay sobre la alianza, también se funda en toda esta visión que hoy día existe en el mundo internacional a través de índices. Los cuatro están entre los 5 primeros países en el índice de libertad económica, son los 4 primeros de la región en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, están en los 4 primeros de la región en el índice de clima de negocios Doing Business, que entiendo hace el Banco Mundial. En fin, no se trata de una visión solamente de gobierno, sino que se trata de una percepción más amplia que hay sobre estos 4 países de América Latina que han persistido por años en una política de apertura y en reformas internas que con avance y retroceso están colocándolos en los primeros lugares de la región. A lo que hay que agregar la participación activa de ellos, reitero, en el APE, por cierto, en el TPP, pero también en el PEC, en el PIBE y otros organismos de Asia Pacífico. De manera que y esa voluntad política corresponde no solo a la percepción de funcionamiento, sino que también a la acción gubernamental para persistir y primero para incorporarse a esos mecanismos y después para participar activamente. Por lo tanto, aquí también hay un elemento político. Y hay un último capítulo que alcancé a ver rápidamente, no un último, pero un capítulo sobre la visión social de la alianza, que parte con una interesante comparación entre el ALBA y la Alianza del Pacífico y los pone en la perspectiva analítica del autor, que es el señor
Delgado y Chiavón, los ponen como en dos ejes, un eje social y un eje liberal. Yo creo que esto parte de una, a mi juicio, desafortunada conceptualización que hoy día está en boga, que habla de la integración posmoderna o posliberal, que yo creo que solo por motivos de mucha imaginación expuesta como integración. Yo creo que en proyectos como el ALBA no hay elementos de integración. Llamarlo integración, bueno, puede llamarse, cada uno puede dar las palabras, el contenido que quiere, pero si hay un elemento que no está presente en ese tipo de arreglo intergubernamental que es el ALBA, es el compartir ninguna decisión en el plano económico. Que haya programas sociales, pero esos programas no son del ALBA, esos programas son de cada uno de los países. Y el ALBA estaba fundado básicamente en el Banco del Petróleo, que se acabó. Por lo tanto, bueno, hay una coincidencia política, sí, eso es efectivo, hay un ánimo político, pero político declarativo. Y bueno, de alguna manera, creo que también la comparación con Mercosur es interesante, pero Mercosur es mucho más matizado de lo que es el ALBA, en el sentido que Mercosur comienza como un proceso de integración sobre bases económicas, incluso bases bastante más avanzadas de la de acuerdo de comercio, por la pretensión de tener una unión aduanera, que en la práctica no se consigue, y de un proceso negociador común. Pero ese proceso terminó hace 15 años, se detuvo hace 15 años y siguió solamente con una administración y llevó a la incorporación de algunos países del ALBA a los instrumentos políticos de ese Mercosur, pero ninguno de los dos países del ALBA son parte del mercado del Mercosur en el mismo sentido que son los otros cuatro. Y hoy día tenemos la situación política de Venezuela y el impasse político del Mercosur, pero que no afecta en un sentido que va a cambiar lo que hay, sino que de su resolución va a depender si Mercosur puede evolucionar o no. Es evidente que si se hubiera una incorporación plena de Venezuela y Bolivia, no habría una negociación con Europa, no está es más, Venezuela no puede negociar con nadie en este momento, pero ese es un tema que revela el estancamiento del Mercosur. Sin embargo, lo que parece haber, y en ese sentido coincido con lo interesante que es la participación argentina en la alianza, es que si Mercosur vuelve a dar un giro en torno a una mayor apertura internacional vía negociaciones con terceros países o también a una mayor avance en reformas económicas que permitan una mayor competitividad, podría producirse un acercamiento con la Alianza del Pacífico y eventualmente trabajar en muchos temas en conjunto. Uno que no es menor, a mi juicio, sigue siendo el tema de negociaciones internacionales, pero se requiere un mínimo de compatibilidad del punto de partida para trabajar en esa negociación. En fin, con esto quiero decir que no parece muy conducente hacer comparaciones entre los distintos procesos de integración y sacándolos de en qué dinámica están. Por eso que la Alianza del Pacífico no ha pretendido entrar en competencia con los otros mecanismos, sino solo en seguir
los puntos de vista que han sido expresados por mucho tiempo por los gobiernos de estos países y seguir profundizando una integración intrarregional a la vez que una integración con el resto del mundo. Yo creo que la revista abre un buen espacio para poder tener discusiones más a fondo sobre la verdadera naturaleza de la integración regional en esta segunda década del siglo XXI, y es un aporte muy interesante no solo para la reflexión general de la disciplina, sino para la academia en Roma, y por eso vuelvo a agradecer su presentación. Muchas gracias, Carlos. La verdad que yo creo que de los comentarios también emergen algunas interrogantes interesantes sobre las potencialidades de investigación, de estudio. De partida, la mención sobre la vinculación Mercosur-Alianza, que creo que ahí hay un tema a elaborar en términos de que son dos identidades con diferentes características del proyecto, pero que al mismo tiempo desde la lectura de lo político y de lo último que decías, de qué es integración hoy día en la región, pues ahí precisamente hay factores que resolver. De allí eso se enlaza con otro planteamiento, que es aquello, cuáles son los elementos del futuro que pueden estar presentes en el proyecto Alianza. Porque a lo mejor no necesariamente tiene que recorrer ciertos caminos que otros proyectos de integración, mayores o menores, como la Unión Europea, SEAN, otros, hayan recorrido. A lo mejor lo que tiene que vincular, o sea, que buscar, perdón, son aquellos campos que podrían tener más potencialidades. Doy un ejemplo. Tal vez uno de los bienes públicos sólidos, fuertes que tiene la región, son los recursos turísticos. O sea, imaginemos un programa que empieza entrando por México con todo aquello, sigue por el Caribe, Colombia, continúa con Perú, el mundo incaico, y concluye con Chile con toda la oferta de astronomía, vino, para salir por la isla de Pascua, por ejemplo. Bueno, esa vuelta es muy atractiva para cualquier asiático de alto ingreso o media. Es un ejemplo. Pero ahí hay un recurso que colectivamente se convierte en otra cosa cuando ya no es cada uno dependiendo de intereses, como decía, sino también la articulación colectiva que tiene como presencia. Y creo que la otra tema, a mi juicio, del comentario, que es muy interesante, yo creo, y que también tiene que ver con potencialidad del estudio, es la ubicación que decías de los 4 en distintos índices. Yo creo que eso es un dato de mucha objetivización del tema. O sea, ¿dónde están los 4 y por qué? Porque ha habido cambios de gobierno, ha habido distintas tendencias en los gobiernos que se asumen, pero sin embargo, allí están estas categorizaciones hasta ahora, dadas claramente en los diversos índices de competencia y otros. O sea, ahí hay un tema que indica aquello que tiene que ver con las raíces de la voluntad de ser en determinada línea de las conductas del desarrollo económico y el libre mercado, con los cuales estos 4 países tienen un proyecto de hace mucho rato. En ese contexto yo creo que también el comentario aporta una visión muy importante. Y algo que se ha mencionado tanto al pasar, pero yo creo que es significativo, que es hasta dónde, a pesar que se menciona aquello de las cadenas de valor, realmente es una perspectiva que tenga potencialidades. Porque quizás la pregunta que hay que hacerse, cadenas de valor en qué, cuáles realmente, desde los tipos distintos de producción. Vuelvo al ejemplo del turismo, sí, ahí hay una cadena de valor muy nítida, pero en otras no lo veo tan claro. Y allí hay casi que hacer un descubrimiento de qué se trata. Y por último, saber si es importante. A lo mejor no lo es, no es importante. Bueno, pero algunas preguntas ahora, de quienes quieran, especialmente de nuestros jóvenes profesionales o quien sea. Por favor. Allá atrás. Disculpa que... es que no veía bien Marcelo, perdón. Marcelo, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Juan Pablo y Carlos, por las presentaciones que nos han hecho. Yo tengo 3 preguntas. 3 preguntas que obviamente no se pueden pretender
ver con temas que, como yo no he tenido la oportunidad de leer esta excelente revista, que es el número actual de la excelente revista, entonces quisiera preguntar, y estas serían las tres preguntas que me gustaría saber si se abordan en los artículos. La primera es el tema de la alianza público-privada. A mí me parece que uno de los elementos importantes que tiene la Alianza del Pacífico es que parte inicialmente, ¿no es cierto?, con un esfuerzo privado muy importante entre las empresas de estos cuatro países. Y obviamente eso surge y funciona porque hay elementos subyacentes que la permiten, y ustedes ya lo han mencionado, ¿no es cierto? El carácter de los países, el carácter económico, cultural de los países, pero el elemento privado fue un rol central. Y a mí me parece que entonces me gustaría saber si hay un artículo que enfoque el elemento público-privado ahora, puesto que la alianza, si va a hacer algo, va a depender mucho de esa alianza público-privada. Segundo tema, segunda pregunta, ¿no?, tiene que ver con el matiz de la convergencia. Y esto es un tema un poco más, me parece un poquito más delicado, lo escuché mencionado por Carlos, pero a mí cuando hablo del matiz de la convergencia, me refiero a que yo estuve en la reunión, allá en la cumbre, y uno en las conversaciones podría decir que se percibían matices distintos en cuanto a entender la convergencia. Es decir, cuando uno estaba en la reunión con los empresarios, ellos decían, mire, convergencia sí, en la medida que los otros países converjan a nuestras posturas, pero no convergencia en el sentido de buscar fuentes de acercamiento entre dos tipos de estructuras de integración o de acercamiento de grupos multilaterales de acercamiento entre países. Y por último, quisiera saber si se enfocó en la revista un tema que tiene que ver con la política científica o la diplomacia científica. Es decir, si hablamos de cadenas de valor, como decían ustedes y terminaba Fernando, las cadenas de valor, el input, el nuevo valor, el valor agregado, va a depender mucho de si va a haber o si va a ser posible de elaborar una política común en cuanto a la dimensión científica aplicada, científico-tecnológica. Gracias. Gracias. Acá, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Estay, soy profesional de formación de primer año de academia, y mi pregunta en realidad son dos, breves. La primera tiene que ver con el modelo de integración. Uno de los pilares que teóricamente se habla del éxito de la Unión Europea en su integración era que existía un comercio vibrante de antemano a la creación de instituciones supranacionales. Y mi pregunta tiene que ver con este bajo comercio intra-Alianza del Pacífico. ¿Existe alguna política, ya sea basada en la teoría o en la historia, que la Alianza del Pacífico pueda ocupar para aumentar ese comercio interno y avanzar en esa integración profunda de la que se habla? Y la segunda era que usted, profesor Prado, habló de que uno de los programas más atractivos era el de la movilidad académica. ¿Se ha pensado o se ha escuchado en algunas de las reuniones de la Alianza del Pacífico si esa movilidad académica se puede expandir también a los miembros que son observadores, no solo dentro de la Alianza del Pacífico? Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Muy bien, vamos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Perdón, yo quería hacer una acotación. La revista, a partir de la presentación de hoy, estará disponible en la página que nosotros tenemos aquí en web, actualidad, Apunte Internacional. Apunte Internacional. Ahí va a estar ya colocado. Gracias, embajador Reyes, y gracias al embajador Carlos Portales por sus observaciones, y las preguntas son verdaderamente importantes.
siempre es un reto responder a preguntas tan buenas. Sobre los observadores, ¿no? ¿Por qué hay tanto interés en la alianza? Pues parece ser que hay sed en términos de renovar mecanismos de integración en América Latina y el Caribe, y la pregunta es ¿por qué? Pues quizás porque buena parte de los mismos no son tan exitosos y no han justamente satisfecho las expectativas generadas. De ahí tenemos al ALBA, al Mercosur, por señalar 12 ejemplos. Bueno, muy bien, 49 observadores tiene la Alianza del Pacífico, pero en sí mismo es positivo, pero más allá de esos datos duros, es un problema. Yo, conversando con funcionarios mexicanos que llevan el tema, pues es un reto enorme administrar, promover, conducir esa relación privilegiada de la alianza con estos 49 países, quienes, unos más, unos menos, obvio, tienen interés en términos de asociarse, de vincularse, de colaborar de una forma u otra con los 4 países miembros. No hay un proyecto o una hoja de ruta definida y clara en este sentido, y por tanto, lo puedo comentar, es un reto enorme de parte de las 4 cancillerías administrar y conducir estas propuestas que, según el artículo de la subsecretaria de Relaciones de América Latina y el Caribe de México, existen del orden de 50 propuestas de cooperación de estos 49 observadores con respecto a la Alianza del Pacífico. ¿Cómo se administra eso? ¿Bajo qué criterios? Es muy importante. ¿A través de qué regulaciones? ¿Cómo se va a ordenar este tipo de iniciativas? ¿Cómo se van a poner en marcha? ¿Cómo se van a analizar? ¿Cómo se van a evaluar? Es desbordante, esta es una palabra importante, lo que la Alianza del Pacífico tiene de frente exclusivamente en este ámbito, pues, su relacionamiento externo. Coincido en que comparar la ALBA con la Alianza del Pacífico, etcétera, es un ejercicio no del todo afortunado, y coincido justamente con el texto de Michel Lévy-Corral, que señala justamente eso, que es inadecuado, mi propio texto así lo dicta también, comparar la Alianza del Pacífico con otros procesos de integración, simplemente porque la Alianza del Pacífico, así como la Unión Europea, etcétera, son iguales a sí mismos y nada más que eso, ¿no? Entonces, claro, comparar unos y otros me parece un ejercicio no tan adecuado, no tan preciso, y yo creo que en estos próximos años lo que habrá que hacer es especializarse justamente en la Alianza del Pacífico para entender qué es y qué no es, ¿no? Bien, la vinculación Mercosur-Alianza es un tema muy importante, y en este sentido, y se sabe y se reconoce desde México el papel de Chile en términos de promover lazos de comunicación, de vinculación, de diálogo entre estas dos importantes plataformas. No se entiende este diálogo que ya existe, incluso a nivel ministerial, entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, sin el liderazgo por parte de Chile, quien ha justamente servido como el puente entre ambos ejercicios. Y con eso conecto a una de las preguntas. Tal parece ser, o según he tenido información a este respecto, una forma de concretar colaboración, vínculo, contacto, Alianza del Pacífico, Mercosur, es precisamente por medio de la plataforma de movilidad estudiantil y académica, en donde parece ser que se está negociando un acuerdo para tener becarios de uno a otro mecanismo de integración y viceversa. Estrategia que me parece muy inteligente, muy adecuada, porque justamente va más allá, digamos, de un vínculo o amigo comercial, y se va a un ámbito muy suave de la relación birregional, que sería justamente a través del estímulo de intercambios estudiantil.
pocas palabras, parece ser que la Alianza del Pacífico va a enviar alumnos y becarios al Mercosur y viceversa. Una estrategia novedosa, muy interesante, que beneficia a un sector poblacional relevante que son los estudiantes. Bueno, sobre el tema del turismo, sí, yo creo que es otra área de oportunidad enorme, potenciar mayor atractivo del turismo, pero como bloque, de manera unificada, no compitiendo entre nosotros. Hay un acuerdo de turismo entre los miembros de la Alianza del Pacífico que está funcionando bastante bien, pero sí faltaría hacer una estrategia para hacerlos más visibles y tener mayor presencia como bloque respecto a terceros países y sobre todo en Asia. Sobre las alianzas público-privadas, debido a que la Alianza del Pacífico es un esquema de integración básicamente intergubernamental, ¿no? O esencialmente intergubernamental, pues este aspecto no es prioritario, pero sí, digamos, hay un foro de empresarios, etcétera, pero no es... ¿No es prioritario para quién? Bueno, en términos de la estructura institucional de la Alianza del Pacífico, digamos que los empresarios no tienen voz, ¿no? Hay un foro de diálogo, pero no tienen un peso específico, especial, permanente, y en ese sentido, y en razón de eso, los artículos de este número de la Revista Mexicana de Política Exterior no se especializan en ese actor tan importante del cual depende en buena medida el desarrollo de la alianza, que es el sector privado. Sin embargo, estamos preparando con la UNAM un nuevo libro sobre la Alianza del Pacífico que específicamente se especializa en el sector privado de los 4 miembros de la Alianza del Pacífico como el motor de la alianza en términos operativos comerciales. Entonces sí, se está, digamos, abordando ese tema a través de otra publicación, porque este número tiene como propósito exclusivamente analizar los actores y los aspectos más importantes y representativos de la alianza. No todos los temas, no todos los actores, pero ciertamente que el sector privado es fundamental. Y se está trabajando ya en una segunda publicación en ese sentido. Sobre el tema de la convergencia, es muy difícil promover convergencia en cualquier escenario internacional, incluso cuando se trata de países ya, digamos, aliados o previamente enlazados a través de distintos acuerdos de cooperación, identificación en términos políticos, ideológicos. Pues aún así, diría Kyohei, la cooperación es importante y difícil porque se requiere de un ejercicio a favor de la convergencia política entre los participantes. Y eso es justamente el propósito y el reto de la alianza. Estimular con mayor visión la convergencia en múltiples aspectos entre México, Chile, Perú y Colombia, a favor de mayor convergencia, cooperación y por ende integración. Y bueno, sobre la política en términos de la diplomacia científica, considero que es un tema muy importante. Hay un acuerdo, más bien hay un proyecto de cooperación en marcha y es el más importante y el que registra mayores logros en términos de cooperación científica, que se refiere al tópico del cambio climático entre los 4 miembros de la alianza. Este proyecto que va mejor, que tiene mayores resultados, pero si usted me pregunta si hay avances en términos de establecer una política común en la dimensión política, la respuesta es al día de hoy no, porque de manera explícita, al menos al día de hoy, la Alianza del Pacífico no está trabajando, no tiene entre sus prioridades establecer políticas públicas comunes en ningún sector de interés público de los 4 miembros. Me parece que es uno de los temas que la Alianza en su momento deberá abordar y, digamos, aumentar en su momento el perfil de ambición de integración entre los 4, en donde la generación de políticas públicas comunes en algún sector o en algunos temas es necesariamente importante y fundamental, lo cual deberá pasar, me parece en su momento, por una, digamos, consolidación más evidente de su estructura y andamiaje institucional, que a su vez ameritaría la conformación de una estructura permanente como una Secretaría General, o como se le quiera llamar, que dirija y conduzca el devenir de la Alianza del Pacífico.
digamos que creo que conforme está madurando la alianza y vienen nuevos retos y se van consolidando logros, se va a requerir de una estructura institucional más formal que le dé, digamos, mayor certeza y predictibilidad al devenir de la alianza. Sebastián Stein nos pregunta sobre el modelo de integración, si existe una política en pro de avanzar en el comercio. Me parece que a día de hoy no, más allá de la política pública base de los 4 países, que es el orden liberal, ¿no? Conversando con altas autoridades mexicanas de la Alianza del Pacífico, me comparten su sentir respecto a que hay incertidumbre respecto a decisiones de fondo en términos de cómo conducir esto que se llama Alianza del Pacífico, que día tras día crece en términos de procesos, de objetivos, de logros y de retos. Por ejemplo, el hecho de que hoy en día tengamos 49 observadores, no se sepa muy bien qué hacer con ellos, cuándo, cómo y bajo qué criterios, representa o refleja justamente esto. Hay cada vez más temas que es difícil administrar y yo diría gobernar en términos de qué hacer y cómo conducir el devenir de la alianza. En el aspecto comercial incluso también hay logros en ese sentido, pero no hay un camino certero y claro respecto a dónde se quiere llevar a la alianza y sobre todo la estrategia para conseguir eso. Y el tema de la movilidad académica, si se puede expandir a los observadores, pues no lo sé, pero al menos, como ya lo comenté, con el tema del Mercosur parece ser que va a ser el primer ejercicio en ese sentido. Muy bien. Bueno, un comentario a los comentarios de Carlos. No, yo quería solo hacer 3 pequeñas observaciones. La primera, que le agradezco a Marcelo García haber sacado el tema de los empresarios, que en realidad lo iba a poner y se me quedó en el tintero. Yo creo que de lo más importante que ocurrió en Puerto Varas y Frutillar fue el diálogo con los empresarios, por lo menos lo que tuvo mayor repercusión para los que tuvimos que seguir la cumbre de Mercurio y otros medios en Santiago. Pero creo que es fundamental, o sea, en un esquema como este, si no hay una voluntad del sector privado, no hay esa integración, no bastan las reglas. Creo que eso es muy central. El segundo punto me refiere un matiz sobre el matiz de la convergencia. Sí, es cierto que hay en estas posturas de acercamiento con otros países de la región, no hay una coincidencia, pero creo que la virtud de plantear esfuerzos de convergencia es buscar salidas que sean convenientes para todos. Y justamente creo que los cambios que ha habido en Mercosur, en los que incluyo la posición de Paraguay, de Uruguay, de Argentina y aparentemente de Brasil, si continúa la orientación actual, nos llevan, pero incluso hace unos 8 meses, cuando la presidenta Rousseff designó a Levy como ministro de Hacienda, él no pudo completar su plan económico, pero su plan económico llevaba un giro que implicaba una mayor apertura y liberalización y reforma en esta misma dirección. Es decir, yo creo que hay en el Mercosur tendencias que no sabemos cómo van a terminar completándose, pero que permiten estar en una posición muy distinta de hace 2 años, cuando los altos funcionarios, incluso las autoridades de Brasil, se referían a la alianza con un sentido bastante negativo. Eso desapareció ya con Dilma y evidentemente ha variado en lo que se puede ver del actual confuso panorama de Brasil. Entonces yo diría que la convergencia también requiere una dosis muy fuerte de habilidad, y podrá haber convergencia si se plantean caminos razonables y no podemos poner plazo a estas convergencias, pero sí yo creo que esta es una tarea
tiene tantas potencialidades se haga realidad. Y por último, yo quería poner un último desafío que está también puesto en alguno de los artículos, ya no recuerdo en cuál, y que tiene que ver, más de algún autor lo pone, en la necesidad de cooperación para una diplomacia económica global. Y aquí voy a partir por la, entiendo yo, muy mala experiencia de la región. 3 países de la región son miembros del G20 y ninguno de ellos coopera con el otro. Es más, en algunos puestos en los organismos internacionales ha habido un anulamiento de 2 de los 3 principales países de la región en cuanto a sus cargos. Sería interesante, y esto requeriría un especial ejercicio de uno de ellos, que es México, que los 4 países de la alianza pudieran tener algún grado de diálogo, yo no diría necesariamente cooperación, porque México está como México, pero sí algún diálogo que llevara una posición que por lo menos partiera de una reflexión común, tuviera una reflexión común en algún momento. Porque indudablemente, si estamos hablando de un mundo global, las pocas instancias en que los países de la región tienen para participar en esa convergencia global, ciertamente ese también podría ser un elemento, no el primero, por cierto, pero de una convergencia entre la alianza y el Mercosur, digamos, entre México, Argentina y Brasil con nosotros, porque también ahí hay diferencias con sus posiciones. Pero yo creo que espacio hay. En definitiva, y yo con esto termino, yo creo que la alianza no es una piedra filosofal, no es un nuevo modelo, es más bien una forma que adopta un modelo que los países ya tenían. Es una experiencia interesante y que despierta interés, porque las otras están en estado de exhaustión o algo por el estilo, pero te va a depender de lo que hagan los países. Gracias, Carlos. Bueno, la verdad que a medida que avanza la conversación se van abriendo vetas que podríamos seguir mucho rato más, ¿no? Esta sola referencia a cómo ha sido el tema Brasil-México, para decirlo así francamente, tiene también una suerte de historia reciente. O sea, Dilma, una de las cosas que hizo cambiar el tema de la aproximación fue cuando en el Congreso de México precisamente dice, mire, este tema de la confrontación Mercosur, alianza, no es real, y aquí tenemos que trabajar de otros elementos. Y otro dato que también se abrió, pues que podríamos seguir lo que decía Marcelo en relación con la dimensión científico y tecnológica. Acá hay un tremendo desafío, que es el tema de la investigación y las patentes. ¿Qué pasa si México, con Colombia, Perú, Chile, comienzan a encontrar algunas áreas, por ejemplo en la agroindustria, que es muy nítido, donde perfectamente se puede avanzar en una zona que es tremendamente precaria por ahora de la región, que es la capacidad de generar patentes, inscribir conocimiento, que se convierte en desarrollo de industria. Pero en fin, yo creo que la síntesis de la síntesis es que la Alianza del Pacífico necesita más certeza, más previsibilidad, más capacidad de ver por dónde se puede ir, pero que en todo caso es una criatura que está con vida y que vamos a ver hasta dónde crece y cómo crece. Lo más interesante es que hay mucha gente alrededor mirando al niño. Eso es la verdad. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Repito que la revista está en Apuntes Internacionales, que es el sitio web, apuntesinternacionales.cl. Ahí. Bueno, muchas gracias. Vale, que leer ¿Salió esta cuestión?